Shalom, shalom, amados hermanos de la casa de Israel. EMC Shalom Internacional comparte en audio el material de estudio en Ejad de la Parashá Be'aldotja, que significa cuando haga subir. Llegamos hoy al estudio de la séptima aliyá en el libro de Bemidbar, Números en español, capítulo 11, versículo 30 al capítulo 12, versículo 16. Antes de iniciar, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol aamim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torá. Amén. Bendito eres tú, Eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Cuando estaban en Hatzerot, Miriam y Aarón hablaron con Moshe por motivo de la mujer cushita con la que se había casado. Se casó con una mujer cushita. Además decían, ¿solamente por Moshe ha hablado Yahvé? ¿No ha hablado por nosotros también? Y Yahvé lo oyó. La murmuración desagrada a Yud-Hei Vav-Hei, no importa de quién salga. Como se ha visto anteriormente, el que murmura contra alguien murmura contra Elohim. Debemos tener presente que el líder que tenemos ha sido puesto por Yud-Hei Vav-Hei. Entonces, el hecho de murmurar contra él es como murmurar contra el que lo puso. Debemos tener cuidado con el celo ministerial. La base de los privilegios que Elohim le otorga a las personas en cuanto a su revelación se encuentran en las siguientes características: humildad y obediencia. Pasamos al versículo 3. Ahora bien, Moshe era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la tierra. La cualidad que más engrandece a un hombre de Torá es la humildad. Yeshua nos enseña en Mateo en español, capítulo 23, versículos 11 y 12. Que el mayor entre ustedes se haga servidor de los demás, porque el que se enaltece lo humillarán, y al que se humilla lo enaltecerán. Los versículos 6 y 7 dicen así: y él les dijo: tengan la bondad de escuchar mis palabras. Cuando se levanta entre ustedes un profeta de Yahvé, yo me le doy a conocer en una visión, le hablo en un sueño. No es así con mi servidor Moshe, él tiene la confianza de toda mi casa. La Biblia textual traduce este verso de la siguiente manera. El versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Fiel en hebreo amán, del Strong número 539. Raíz primaria: levantar o mantener, criar como padre o enfermero. Figurativamente: rendirse o ser firme o fiel, confiar o creer, permanecer o estar quieto. Ser genuino o certero, ir a mano derecha, allá, alló, confiar, confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, dar, duradero, estable, fiar, fiel, firme, importar, lealtad, llevar, nodriza, permanecer, permanente, seguridad, seguro, verdad o verificar. También criar, sustentar, dar consistencia a los primeros pasos del niño, es decir, enseñarles a andar, a comer, como nodriza o tutor, como lo vemos en los pasajes de las escrituras Shemuel Bet, segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, Melakim Bet, segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 1 y versículo 5, Bemidbar, Números, capítulo 11, versículo 12, Ekaj, Lamentaciones, capítulo 4, versículo 5. Los invitamos a estudiar los siguientes versículos con respecto a ser fiel es enseñar a otros a dar los primeros pasos. Primero, ser fiel a Oseas capítulo 12 versículo 1, Shemuel Aleph, primera de Samuel capítulo 2 versículo 35. Segundo, permanecer firme, ser algo crónico o fijo. Yeshayahu, Isaías capítulo 7 versículo 9, Divrei Yamin Aleph, primera de Crónicas capítulo 17 versículo 23, Devarim, Deuteronomio capítulo 28 versículo 59. Tercero, ser verificado, ser hallado verdadero, Bereshit, Génesis capítulo 42 versículo 20. Cuarto, ser llevado o alzado por una nodriza, Yeshayahu, Isaías capítulo 60 versículo 4. Neamán Ruach, fiel de espíritu o de carácter estable. Mishle, Proverbios capítulo 11 versículo 13. Aodati Nemaná,
Hago conocer lo que es verdadero. Osea capítulo 5 versículo 9. Ser fiel es ser hallado en todo tiempo en la verdad, tener un carácter estable para con Elohim. La fidelidad tiene gran recompensa, la revelación de Yud-Hei Vav-Hei para con nosotros. Pasamos al versículo 8. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas, y él contempla la apariencia de Yahvé. ¿Cómo pues no tuvieron reparos en hablar contra mi servidor Moshe? Los beneficios para Moshe fueron, primero, hablar cara a cara, claramente y sin enigmas. Cara en hebreo P, del Strong número 6311, que se refiere también a boca, como lo vemos en Shemot, Éxodo capítulo 4, versículo 16. Hablaba boca a boca, escuchaba las palabras claramente y sin figuras proféticas. No necesitaba una interpretación. El texto nos dice que veía el rostro de Elohim. Segundo, contemplar la apariencia de Yud-Hei Vav-Hei. Temuná del Strong número 8544, que se refiere a manifestación o forma. Bemidbar, Números capítulo 12, versículo 8. También significa semejanza o representación en forma de. Shemot capítulo 20, versículo 4. Esta porción está relacionada con la petición hecha por Moshe en Shemot capítulo 33, versículo 18. Pero Moshe dijo, yo te suplico que me muestres tu gloria. Gloria, en hebreo kabod, del Strong número 3516, que significa, primero, riqueza. Bereshit, Génesis capítulo 31, versículo 1. Segundo, nobleza, es decir, el conjunto de nobles. Yeshayahu capítulo 5, versículo 13. Tercero, esplendor, magnificencia, gloria del templo. Haggai, Ageo capítulo 2, versículo 3. Cuarto, distinción de honor. Shemuel Aleph, primera de Samuel capítulo 2, versículo 8. Quinto, reconocimiento de la grandeza o importancia de una persona, acto de dar honor a alguien. Mishle capítulo 26, versículo 8, Shemuel Aleph capítulo 6, versículo 5, Bereshit capítulo 49, versículo 6. Sexto, gloria de Elohim, la manifestación de su presencia. Melakim Aleph, primera de Reyes capítulo 8, versículo 11, Shemot capítulo 33, versículo 13 y Yeshayahu capítulo 6, versículo 3. Séptimo, Yud-Hei Vav-Hei es la gloria de los piadosos, es decir, el objeto supremo de su devoción. Teilín capítulo 3, versículos 3 y 4. Y la respuesta de Elohim, Shemot capítulo 33, versículos 19 al 23. Y le respondió, yo mismo haré pasar toda mi benignidad delante de ti, y proclamaré delante de ti el nombre de Yud-Hei Vav-Hei. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo también, no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Y añadió Yud-Hei Vav-Hei, he aquí un lugar junto a mí, donde tú estarás en pie sobre la roca, y sucederá que cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la roca, y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré la palma de mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no se dejará ver. Espaldas, en hebreo Ajor, del Strong número 268, que significa, primero, parte posterior, espalda o revés. Shemot capítulo 26, versículo 12 y Ezequiel capítulo 2, versículo 10. Segundo, porvenir. Beishma leajor, escuchará con respecto al porvenir. Yeshayahu capítulo 42, versículo 23. Tercero, Moshe veía las espaldas, que significaba también el futuro. Este futuro es la revelación futura, Mashiach. Cuarto, este futuro, según Maaseh Hechos capítulo 33, versículo 19, estaba relacionado con la expresión más alta de su misericordia, compasión y la revelación de su nombre. En otras palabras, Moshe tuvo el privilegio de ver al Mesías. Es la imagen o figura de Elohim. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Los versículos del 9 al 11 dicen así: enojado todavía con ellos, Yahvé se fue, mientras la nube se retiraba de la carpa.
Allí quedó Miriam atacada de una costra blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba atacada de costra, y Aarón le dijo a Moshe: por favor, mi amo, no nos cuentes el pecado que cometimos en nuestra necedad. La clave para toda restauración se encuentra en el arrepentimiento. Fijémonos que a quien se dirige primero Aarón es a Moshe, ya que la falta había sido contra él de manera directa y contra Yud-Hei Vav-Hei de manera indirecta. Moshe era su ungido. ¿Qué haces cuando fallas? Tengamos en cuenta lo que Yeshua dijo: no tenemos perdón si nuestro corazón se acerca de la manera incorrecta delante del Eterno. No encontraremos el rostro de Elohim si nuestro pecado hace interferencia. La restitución del daño a los afectados es parte del arrepentimiento. Lucas capítulo 19 versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mordejai, Marcos capítulo 11 versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pasamos a los versículos del 12 al 14. No permitas que ella quede como uno que sale muerto del vientre de su madre con la mitad de la carne consumida. Así que Moshe clamó a Yahvé y dijo: por favor, Elohim, te ruego que la sanes. Pero Yahvé le dijo a Moshe: si su padre le hubiera escupido la cara, ¿no quedaría avergonzada por 7 días? Pues que la echen fuera del campamento por 7 días y que entonces la dejen volver. Algo que podemos deducir aquí es el poder de la oración de un hombre que posee un corazón de acuerdo con el de Elohim. Moshe acepta las disculpas de su hermano e intercede por Miriam. Por favor, Elohim, te ruego que la sanes. El Narefánala clamó a Elohim, y vemos que ella es sanada, ya que sale solo 7 días del campamento, que es el tiempo que corresponde a los días de purificación del leproso, luego de ser visto por el sacerdote. Lo encontramos en Vaikra, Levítico capítulo 14, versículo 8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Seguimos en los versículos 15 y 16. Así sacaron a Miriam del campamento por 7 días, y el pueblo no reanudó la marcha hasta que se readmitió a Miriam. Después de eso, el pueblo salió de Hatzerot y acampó en el desierto de Parán. La actitud del pueblo en ese caso es algo maravilloso. En este pasaje se ve un ejemplo de lo que el pueblo israelita debe hacer cuando alguien falla y este pecado afecta a todos. Para esto debemos, primero, detener la marcha, ya que todo proyecto que intentemos será afectado por el testimonio de ese que ha fallado. Segundo, restaurar al hermano que ha fallado. Tercero, esperar el tiempo del Eterno. Cuarto, después que se ha restaurado, acompañarlo a pasar el desierto juntos, ya que para el que ha fallado es difícil este proceso. Quinto, luego de lo realizado anteriormente, continuar la marcha. Solo si la persona desea abandonar al pueblo es desechada por Elohim, ya que ha apostatado a la fe de manera pública. Se le debe dejar y abandonar en el desierto de este mundo. Al finalizar este hermoso estudio, podemos concluir que no debemos dar lugar a las murmuraciones. Veamos lo que dice Corintillín Bet, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 20. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y eso lo encontramos en Jacob, Santiago en español, capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el capítulo 4, versículo 12 de Jacob. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No es lo mismo juzgar un caso de pecado de una persona por parte del liderazgo que un acto de murmuración. En este acto se juzga sin estar presente la persona y sin testigos que reporten si el juicio es real.
Por lo tanto, pecamos. Los jueces de las congregaciones o líderes son los encargados de establecer los juicios. No nos hagamos murmuradores. Adicionalmente, Jacob deja claro que la murmuración induce hacia el juicio de una persona si es salva o no. Esto sabemos es algo que solo le corresponde a Yud-Hei Vav-Hei. En esta parashá se encuentran los mandamientos 380 al 384 de los 613. Precepto 380. Precepto de ofrecer la segunda ofrenda de Pesaj el 14 de Iyar para alguien que no pudo hacerla el 14 de Nisan. Lo encontramos en Bemidbar capítulo 9 versículo 11. 381. Precepto de comer la segunda ofrenda de Pesaj con matzá y hierbas amargas. Capítulo 9 versículo 11. 382. Prohibición de dejar carne de la segunda ofrenda de Pesaj para el día siguiente. Capítulo 9 versículo 12. 383. Prohibición de romper huesos de la segunda ofrenda de Pesaj. Capítulo 9 versículo 12. 384. Precepto de tocar las trompetas en el santuario y en la guerra. Capítulo 10 versículo 9. Gracias al Eterno cesamos ahora de nuestras actividades para concentrarnos en nuestro Abba Kadosh. Les deseamos un feliz y bendecido día de descanso y conocimiento de nuestro Rey Celestial. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shabbat Shalom, familia.